Pueden sentarse. Y si tiene su copia de las Escrituras, puede ir a Éxodo 4. Éxodo 4. Entonces, vamos a estar en versículos 18 hasta el final del capítulo. Entonces, hoy voy a tratar de no gritar tanto porque hay un eco acá. Entonces, yo voy a tratar de mantener mi voz un poco más bajo. No sé si puedo lograrlo, pero lo voy a intentar. Entonces, leemos, pero antes de leer, yo quiero que ustedes piensan o tienen como pista acá, que este texto tiene que ver con obediencia y la fidelidad de Dios. O podemos decir más bien desobediencia y todavía la fidelidad de Dios. Entonces, con eso en su mente, vean si ustedes pueden ver que este texto inicia como es Moisés, después Dios, Moisés, Dios, Moisés, Dios, y casi como hay un baile sucediendo en este texto. Entonces, leemos el texto, empezando en Éxodo 4, versículo 18. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Sefora tomó una pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y él salió y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor son con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Se hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Eso es la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, no hemos llegado, como siempre, para escuchar de un hombre. Hemos llegado porque queremos saber y entender más de quién es nuestro Dios. Entonces, oh Dios, predica un mejor sermón de lo que yo tengo preparado enfrente de mí. Espíritu Santo, aplica la palabra a la vida de esta congregación y a mi vida también. Háganos entender que tú eres un Dios soberano, todopoderoso y fiel. Pero también, oh Dios, que nosotros a veces somos lentos en aprender, lentos en creer, lentos en obedecer, lentos en saber que esa fidelidad tuya con nosotros nos envía, nos anima a querer obedecerle para que tu nombre sea glorificado.
Oh Dios, cáusanos ver que tú eres un Dios bueno y justo y verdadero. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé si ustedes han ido a un lugar y ha estado bien lleno. Podemos decir que en esta época del año hay bastante gente en malls y en lugares comprando y a veces hay filas largas. Y usted se mete en la fila y está en la fila esperando, esperando, esperando y ya finalmente es su turno. Y la persona te va a atender y usted dice, mire, fíjese que quiero esto. Y alguien que no quiere esperar viene al frente de la fila y empieza a hablar con la persona. Y la persona, en vez de ayudar a ti, que estaba esperando todo ese tiempo, empieza a ayudar a la otra persona. Y es como, pero yo esperé, yo llegué al frente, es mi turno, usted debe estar poniendo atención a mí y esta persona que no quiso esperar, ya usted está atendiendo a ellos. Es frustrante porque no están haciendo lo que deben hacer. Y ustedes, ¿qué tiene que ver eso con este texto? Es exactamente lo que Moisés está haciendo en este texto. Recuerden que la vez pasada Moisés había dicho a Dios, yo voy a regresar, voy a ir a Egipto. Finalmente en versículo al final, en 16, él va a hablar con Aarón y él dijo al Señor, pidió que no fuera él en versículo 13 y después finalmente él dice que va a ir. Y ahora veamos a Moisés finalmente regresando y se fue a Jetro y dice a Jetro, hey Jetro, yo voy a regresar y quiero ir a regresar. En versículo 18, Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si todavía están vivos. Y nosotros podemos decir, finalmente Moisés está obedeciendo. Finalmente Moisés escuchó. Pero el primer punto que vamos a ver hoy es obediencia retrasada es desobediencia. Obediencia retrasada es desobediencia. Y podemos ver eso en dos lugares. Porque nosotros podemos pensar que él se fue a Jetro y pidió regresar, que es de obediencia. Pero veamos en versículo 19, después de Moisés pidiendo a Jetro si podía regresar, dice en versículo 19, y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Significa que él regresó, habló con Jetro y después parece que había algunos otros mandados que Moisés quería hacer. Parece que Dios tenía que regresar otra vez y decir, hey, Moisés, usted dijo que iba a regresar, pero Moisés está retrasando su regreso a Egipto. Y eso sucede a veces cuando nosotros tenemos algo que debemos hacer y siempre es como, sí, voy a hacerlo. Pero siempre es como, pero primero voy a hacer esto, y después esto, y después esto, y después llegar a hacer esa cosa. Es exactamente lo que Moisés está haciendo. Es como, no, fíjese que ir durante el invierno no es mi favorito. Entonces, viajar en ese tiempo sería mejor esperar hasta más tarde. O tenemos esta reunión familiar que tenemos pendiente. Entonces, voy a esperar hasta que esto termina y después voy a Egipto. Pero Dios sabe por qué él no quiere regresar. El texto nos dice. El texto en 19 dice, el Dios dijo, ve, vuelve a Egipto porque han muerto los hombres que buscaban tu vida. Él tenía miedo de los que iban a matarlo. Entonces, él estaba esperando y Dios sabía esa verdad. Dios sabía que Moisés estaba retrasando en obediencia porque no lo tenía como conveniente para él para regresar a obedecer a Dios. Interesante que Moisés no regrese tan pronto y Dios tiene que venir y decir, hey, ellos no están allá y tiene que regresar. Pero en el proceso de regresar y de desobediencia de este proceso, podemos ver que Dios todavía provee por él en su desobediencia. Porque cuando
versículo 20 dice, Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Entonces ese vara que inició como algo que Dios iba a usar para mostrar su gloria, ya se llama la vara de Dios. Eso significa que Moisés no está yendo solo. Moisés no está regresando, solo Moisés yendo a hacer la cosa. Él ya va con Dios, con él. Y podemos ver que todavía el proceso de entender la fidelidad de Dios en su vida está costándole a Moisés. Costándole hasta el punto que él está retrasando en su obediencia. Aún teniendo esta vara, aún sabiendo lo que Dios va a hacer, Dios lo llamó a obedecer y ir, y él todavía está retrasando en el proceso. Pero Dios, proveyendo para él, en medio de eso, está proveyendo esta vara que es una muestra de lo que él va a hacer cuando él llegue allá. Entonces, eso es el primer punto de desobediencia que veamos en el texto. Veamos que Moisés tardó en obedecer. Pero hay una segunda sección donde él se tarda en obediencia. Y yo voy a ser honestos con ustedes. Los comentaristas le encanta esta sección porque es súper difícil entender lo que está sucediendo. Porque en versículos 24 a 26 tenemos este proceso de circuncisión y qué está pasando con ella agarrando, circuncidando y haciendo el proceso. El versículo 24 dice, y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Ok, ya tenemos Dios que está enojado con Moisés. En el hebreo la idea es él. A unos quieren decir que esto puede ser el hijo que quiere matar y como dice en este texto que es Moisés que quiere matar. Yo estoy más a favor de la idea que es Moisés, con lo cual Dios está enojado. Él quiere matar a Moisés. ¿Por qué quiere matar a Moisés? Hay un propósito, hay una razón. Nosotros a veces decimos, hey, qué loco es esto que Dios dice acá que llamó a Moisés, envió a Moisés y ahora quiere matar a Moisés. Eso no tiene sentido, pero a veces nosotros olvidamos que Dios odia el pecado. Dios odia el desobediencia. Dios odia cuando nosotros escogemos otros dioses que Él. Y lo que Moisés está haciendo en desobedecer es escoger a él mismo en vez de obedecer a Dios. Cuando tenemos nosotros como ídolos, es otro ídolo y no es Dios. Y eso significa mis deseos, mis planes, lo que yo quiero es más importante que Dios. Y eso es lo que él está haciendo. Y ustedes pueden decir, ¿a dónde saca eso, Aarón? Porque miren el texto. El Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó una pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Debemos preguntar varias cosas, qué significa todo eso y voy a ir muy de encima en un sentido a ayudarnos a entender lo que está pasando. Pero primeramente debemos saber que el niño de Moisés no era circuncidado. Moisés es un israelita. Moisés creció con sus papás. Él tenía todo lo que ellos enseñaron cuando él era chiquitito. Él tenía el pacto en su mente. Él sabía lo que deben hacer una israelita. Él debe circuncidar a su niño. Y no lo había hecho por 40 años. Si es el hijo mayor, es Gersón, el grande. Entonces es años y años y años de desobediencia. Decir, no me importa lo que Dios dice. Aún tiene un pacto con nosotros, pero no es tan importante hacerlo. No, Dios quería que él obedeciera hasta que Séfora tenía que ser la persona que actuó por Moisés. Porque parece que no le importaba a Moisés. Hombres, eso es un regaño a nosotros.
Moisés no fue el líder en su casa. Y a veces Dios nos da mujeres muy bíblicas y santas que saben lo que debe pasar. Y dice, no, tenemos que hacer esto. Entonces veamos Sephora que entendió el contexto y dijo, no, tenemos que arreglar esta cosa. Y tenemos que circuncidar a este niño. Y esa circuncisión mostraba algo, porque cuando era que es un pacto entre Dios y Abraham y los israelitas. ¿Y qué tenía que pasar para que ese pacto sucediera? Es por derramamiento de sangre. Esa idea es, sangre debe ser derramada. Entonces, cuando veamos este texto, sangre está siendo derramada, aunque es una imagen un poco raro en pensar lo que está pasando, que ella está circuncidando a alguien y después tirándolo a los pies de Moisés para mostrar que este sangre cubre. Y eso es cuando finalmente Dios lo deja. Mire lo que dice en 26. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esa idea de tocar sus pies con esta sangre mostraba que él estaba cubierto. Interesante. Porque en Éxodo 2, ¿qué va a pasar cuando hay la noche de Pascua? Va a tomar sangre y tocar encima de la puerta para que se pasa sobre ellos. Y toda esa cosa apunta ¿a qué? A Cristo. Que la sangre de Cristo fue derramada para que si nosotros somos creyentes, nos va a pasar. Nos va a pasar no por quien somos, pero por quién es Él. Porque alguien ya pagó, porque sangre fue derramada, porque Dios está mostrando que Él está listo para perdonar a través de este proceso. Entonces, desobediencia, veamos en Moisés, que Moisés es un hombre que había dicho que sí, va a regresar, pero sigue en su falta de confianza en obedecer a su Dios. Y nosotros podemos rápidamente decir, ay, qué lento y qué bruto este Moisés. En vez de decir que nosotros parecemos bastante a Moisés, decimos, yo quiero obedecerte, oh Dios. Pero cuando llegue al punto que debemos aplicarlo a nuestras vidas, ya es como, yo puedo esperar un poquito. Ya arreglando la cosa, no sé si es tan importante. O olvidamos que Dios odia el pecado y nosotros hemos pecado. Yo recuerdo que un día en secundaria yo había chepeado en un examen de matemáticas. Eso puede ser porque mis niños luchan con matemáticas todavía, porque su papá lucha con matemáticas. Pero mi conciencia no me dejó. Yo estaba tan como, ay, ¿qué hice? Chepeé sobre esta cosa, ¿qué debo hacer? Y yo fui a hablar con mi mamá. Y mi mamá dijo, váyase, arréglalo. Y yo como, ¿qué? Váyase a su maestra y dígaselo. ¿Qué chepeaste? Yo, mejor me quedo sin decir eso. Y algunos días se fue, pero mi conciencia no me dejó. Era como, casi la comida faltaba sabor, las bebidas también, todo estaba molestándome. Y eso es el Espíritu Santo, quiero decirle, trabajando en su vida. Cuando su conciencia no te deje porque has pecado, eso es algo de Dios trabajando en ti. Es algo bueno, es una misericordia de Dios. Si usted puede pecar y no tener ni un sentimiento de arrepentimiento o vergüenza, eso es una alarma en su vida. Es una alarma. Entonces, aquí podemos decir que cuando yo pegué, yo hice eso, mi mamá me dijo, váyase, y yo fui a hablar con esa maestra que era la maestra que dio clases del grupo que corrían en la iglesia, en la escuela. Ella era tan chiquitita y era chiquitita. Yo recuerdo, yo ya tenía 17 años y yo ahí grande, pero con lágrimas, como siempre, diciendo, no, es que chepeé en esto. Y ella dijo, cheque. Entonces, no va a pasar eso, va a hacer otro examen. Pero ya. Y mi conciencia libre.
Eso es lo que debemos hacer con el pecado. Moisés estaba viviendo en pecado y Dios lo buscó. Eso es una misericordia de Dios cuando Él nos busca por nuestros pecados. A decir, deben obedecer. Puede ser que usted sigue chismeando acerca de gente, hablando mal de ellos a través de sus espaldas. Arrepiéntese. Puede ser que usted ha mentido a un montón de gente hasta que podemos llamarte mentiroso o mentirosa. Arrepiéntese si has mentido. Puede ser que has chepeado en algo o está escondiendo algo o está guardando resentimiento o rencor contra alguien más. Está haciendo algo hacia otra persona y está justificando su pecado, justificando la razón por la cual está haciéndolo. Puede ser que es su esposo o su esposa. Y usted dice, pero pastor, usted no entiende esta mujer que tengo o este hombre que tengo. Pero esto dice que si has pecado, debe buscar corregirlo, arrepentirse delante de Dios y la otra persona. Puede ser que sus niños, puede ser que sus vecinos, puede ser que usted es tan arrogante que no puede reconocer su propio pecado. Y le cuesta decir, fue mi culpa. Deje su arrogancia y su orgullo. Empieza a saber que el primer paso cuando llegamos a Mateo, en los bienaventurados, dice, el que es pobre en espíritu, el que es humilde, el que entiende que es pecador. Moisés no entendió que él era pecador. Él pensaba que su manera era mejor que la manera de Dios. Yo voy a hacerlo como yo quiero hacerlo. Mejor así que en otras maneras. Entonces, deben ponerlo en orden. Si usted está pecando hoy, está frío por días con otro hermano en la fe o en su matrimonio y no quiere arreglarlo por su orgullo, pide perdón a Dios y váyase a arreglarlo. Hoy en la noche vamos a tener la cena del Señor. Y a veces debemos arreglar esas cosas antes de venir a la cena del Señor. Buscar cómo podemos pensar en vivir en luz. Moisés sabía en un sentido lo correcto, pero era retrasada el proceso de obedecer. Pues usted está sentado acá y hay algunas cosas que la obediencia está costándote. Es retrasada. Entonces deben ir y ponerlo en orden. Pero quiero mencionar algo, y esto es mi privilegio en un sentido de ser el pastor de una iglesia presbiteriana. Aquí en el texto habla de circuncisión. Y cuando llegamos a Colosenses 2, hay una conexión entre circuncisión y bautismo. Entonces la idea es, cuando llegamos al capítulo 28 de la confesión de fe de Westminster, dice, aunque cuando el menosprecio o descuido de este sacramento de bautismo sea un gran pecado, el descuido o el menosprecio. Entonces, si sos creyente y no has sido bautizado, deben ser bautizados. Y si usted está alguien convencida de la idea de bautismo infantil por razón de pacto, no deben esperar para bautizar a sus niños. Es hacerlo porque es lo correcto de hacer. Sería desobediencia en no hacerlo. Pero la pregunta para nosotros es esto. Si nosotros cuando viene a obedecer a nuestro Dios, si viene la idea, lo haré en algún momento. O es, lo hago ya. Lo hago ya. He pecado contra esa persona. Lo voy a arreglar ya. No mañana, pero hoy. Hoy. No esperando. Y en vista de eso, sabiendo que por derramamiento de sangre nosotros tenemos habilidad de correr a Cristo y ser recibido. Entonces, pedir perdón a los demás.
y después arreglarlo. Pero ustedes pueden decir, uy, ya toda esa aplicación solo acerca de obediencia retrasada. Pero en este texto debemos ver la fidelidad de Dios con Moisés. Y eso es el segundo punto. Podemos ver cómo Dios fue fiel con Moisés en medio de toda su desobediencia. Es algo que nosotros debemos captar y entender en nuestras vidas. Dios sigue siendo fiel con nosotros aunque somos desobedientes. Aunque seguimos pecando, Él se muestra fiel y con nosotros en cada instante. Y podemos ver su fidelidad en varias maneras. La primera manera que podemos verlo es que en versículo 21 hasta 23, Él dice lo que va a pasar. Él dice, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo, por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Es decir, que Él está diciendo antes, fidelidad de Dios, antes, hey, usted va a ir y te va a rechazar. Él no te va a querer escuchar. Pero yo voy contigo, pero estoy dándole las noticias de lo que va a suceder. Interesante que cuando llegamos al Nuevo Testamento y Cristo envía a los discípulos, ¿qué dice? Lo van a tratar igual que me han tratado. Que no lo van a recibir, que lo van a tratar mal, y podemos ver que Dios nos da la pista de lo que va a suceder. No está yendo Moisés pensando, y no sé qué va a pasar. Él ya sabe lo que va a pasar. Porque Dios ya había dicho a él, este es lo que va a pasar cuando usted llegue. Y vamos a hablar de eso más adelante cuando Faraón tiene su corazón endurecido. Pero veamos que Dios lo dio lo que va a pasar. Pero la segunda manera que podemos ver la fidelidad de Dios es en la provisión que Él dio a Moisés, en Aarón, en versículo 27. Y el Señor dijo a Aarón, ve y al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Después de años de no ver su hermano, yo quisiera ver lo que estaba pasando esos dos hermanos. Años sin ver su hermano mayor, después platicas el proceso de saludar. Hey, vos, ¿cómo va? ¿Cómo hasta? Y la familia y todo esto. Sí. Mire, Dios me ha dicho que esto va a pasar. ¿Qué? Y usted va a decir esto. Y vamos a tirar esta cosa en el piso y se va a poner como serpiente. Ok, esto va a poner un poco loco, va a ser interesante este regreso a Egipto. Pero en un sentido, es él llegando, diciendo, y es que Moisés lo captó tan bueno que Aarón podía entenderlo. Y después Aarón podía presentarlo. Ustedes recuerden, en el camino en Emaús, cuando Cristo regresó a hablar con los discípulos. Y él habló de toda la historia, todo lo que ha pasado y lo que va a pasar. Y sus corazones ardían adentro de ellos por la palabra de Dios. Eso es lo que veamos acá, ellos hablando de esto. Mire lo que Dios va a hacer. Él va a ser fiel. Aarón sabe que Dios va a mostrarse fiel, aunque hace unos días yo no lo creía, pero Dios va a ser fiel. Él va a ser fiel con nosotros y él va a ser fiel con su pueblo. Y Dios va a cumplir su palabra. Y eso es lo interesante y es la última cosa que debemos ver en el texto. La fidelidad y la respuesta de las israelitas. Miren, en versículo 29 dice, entonces fueron Moisés y Aarón, reunieron a todos los ancianos de Israel. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó.
Cuando empezamos capítulo 4, Moisés tenía un montón de quejas, un montón de razones por lo cual no debe regresar. Y uno de ellos era, ellos no me van a recibir, ellos van a querer saber cuál es tu nombre. Ellos. Y Dios diciendo, no va a pasar así. Y cuando él llegue, ¿qué dice el texto? Ellos dijeron, no, díganos qué Dios te envió. No, ni uno de los temores que Moisés tenía pasó. Ni uno. Ni una de esas ansiedades que él estaba prestando del futuro pasó cuando él llegó. Dios cumplió su palabra. Ni una de esas cosas que él podía imaginar antes pasó. Hasta que ellos ni preguntaron qué Dios. Ni dijeron, pero vos sos el que mató a la gente. Nosotros recordamos. Nada de eso. Ellos creyeron la palabra que Dios había dado y ellos, los israelitas, sabían que él vio su aflicción y se postraron y adoraron al nombre de Dios. La palabra causó una respuesta en ellos. Pero si pensamos en Moisés y pensamos en nosotros, hay una buena aplicación allá. ¿Cuántas cosas normalmente nos causa ansiedad y temor por el futuro? ¿Cuántas y si o qué pasa si tenemos en nuestras mentes pensando en el futuro o en el día mañana o lo que ha pasado con otros? ¿Cuántas veces prestamos cosas o ansiedad o temores de cosas que puede suceder cuando tenemos un Dios que dice, yo voy a estar contigo en cada momento? Y eso es a donde quiero aplicarlo un poco más profundo, en el sentido que para Aarón. Y ojalá que esto te toca a ustedes. ¿Qué pasa si no me aceptan? ¿Qué pasa si no o me dicen cosas malas o duras? ¿Qué pasa si el futuro es más difícil de lo que esperé? ¿Qué pasa si mis niños no aman a Cristo? ¿Qué pasa si mis niños no me obedecen? ¿Qué pasa si gente se aprovechan de mí? ¿Qué pasa si el futuro no tiene niños para mí? ¿Qué pasa si todo lo que yo esperé para mi matrimonio no salga? ¿Qué pasa si yo no tengo el futuro que yo soñé de casa o trabajo o cosas económicas? ¿Qué pasa si gente me tratan mal? ¿Qué pasa si no paso esta clase? ¿Qué pasa si los compañeros de escuela me hacen bullying? ¿Qué pasa si mi esposa muera? ¿Qué pasa si en esta vida lucho con ansiedad y temor por el resto de mi vida? ¿Qué pasa? Y este texto nos causa como Dios diciendo, no vea todas esas cosas. Pon tus ojos en mí. Ve a mí. Ve a mí. Todo esto está pasando. Pero Él está diciendo, deme sus ojos. Yo sé que esto es difícil. Yo te he dicho que va a ser difícil. Yo te he dicho que Faraón no te va a aceptar. Pero yo voy a ser fiel. Yo voy a ser constante en cualquiera cosa que venga. Yo siempre estaré contigo. Yo voy a cumplir mi palabra sobre ti y yo voy a estar contigo en cualquiera cosa que pasa. Normalmente cuando mi ansiedad empieza o mi temor empieza o mis dudas empiezan es cuando mis ojos no están puestas en Cristo o en mi Dios, el Dios soberano y todopoderoso. Es cuando empiezo a ver alrededor y pensar en lo demás. ¿Qué piensan ellos de mí? ¿O qué van a decir de mí? ¿O qué va a pasar en el futuro? Nosotros a veces hay gente que tienen miedo por las elecciones que vienen. O tienen miedo de cosas en su trabajo. No estoy diciendo que debemos vivir de manera descuidada y loca y sin pensamientos.
Pero estoy diciendo que cuando Moisés llegó, 85% de sus ansiedades y temores no pasó. Y si seamos honestos, ¿cuántos de nuestros no se pasan también? Tenemos temores que van a pasar y después como nunca regresamos y decimos, fíjate que eso no pasó. Perdóname, oh Dios, por pensar que eso iba a pasar y tener temor de ello. No, es como, no pasó. Puede ser que sucede mañana. No, ve a Cristo, descansa en Cristo, pon tus ojos en Cristo. Y eso es lo que este texto se causa a nosotros hacer. Moisés tenía su desobediencia. Moisés era alguien que no confiaba en la palabra de Dios. Y este texto nos muestra qué tan fiel era Dios con él. Hay un montón de cosas en la vida con lo cual nosotros podemos tener ansiedad y temores. Y a veces olvidamos, a veces que eso puede caer. Hablamos de esa cosa tantas de maneras psicológicas que a veces no llegamos a entender que es a veces pecado. A veces pecado. Cuando nos lleva a no creer en nuestro Dios que Él es suficiente. Y debemos confesarlo. Pero al mismo tiempo, si todos sus temores pasan, todos, ponga la lista. Ustedes, cada quien tiene su lista, creo. Si todas esas cosas pasarán, Dios es suficiente. Si pierdo todas las cosas, tengo Cristo, tengo un Dios que es suficiente. No estoy diciendo que es lo que todos dicen. No, si toda mi ansiedad sucede, yo no quiero eso. Pero la pregunta es, si no me da o me da todas esas ansiedades y que se muestra en mi vida, mi confianza es mi Cristo, mi Dios es suficiente, aunque es difícil, pero mi Dios es suficiente. Eso es lo que Moisés tenía que aprender, porque él pensaba, no, yo tengo mis planes y mis maneras para manejar todas estas cosas. Y Dios está diciendo, hey, ve a mí. Y puede ser que Él está diciendo lo mismo a ti hoy. Deje de ver a todas esas cosas. Ve a mí. Pon tus ojos acá. Es casi cuando usted agarra a su niño y lo mira en sus ojos y dice, soy tu papá, te voy a cuidar. Te voy a cuidar. Y el niño está como tratando de ver, ay, no, yo quiero. Nosotros somos así. Olvidamos que nuestro Dios nos trata con tanta gracia y dice, hey, yo soy suficiente para ti. Yo soy suficiente. Aunque usted quiere decir, no, yo debo ser suficiente para mí mismo. No, yo soy suficiente para ti. Niños, sus padres no son suficientes para ti, pero Dios lo es. No creyente, cualquier cosa que está siendo ofrecido en este mundo no es suficiente. No te va a llenar. Te va a dejar vacío por adentro. Pero este Cristo sí es suficiente. Entonces venga a Él. Corre a Él. Creyente en sus momentos cuando se abruma por las cosas pasando. Cristo es suficiente. Él derramó sangre para mostrarte que Él es suficiente. Que Él es suficiente para ti y para todos los que están alrededor de ti. Padre, si usted tiene miedo por sus niños, no es ser mejor salvador para ellos, no, es apuntarlos a Cristo. Si usted tiene miedo de sus padres o de unos conocidos o hermanos que no conocen, no es debo hacer más para ellos, es debo orar por ellos y que Cristo sea suficiente por ellos, no arreglar todas sus cosas. Podemos ayudar unos al otro, pero la meta es que gente entienda que Cristo es suficiente. Si ustedes salgan de acá con esa idea, la idea que somos como Moisés, la idea que nosotros podemos ver que a veces la lucha más grande en nuestra vida es que queremos controlar todo. Y dice Dios, no, eso es mi responsabilidad. Confía en mí, no en ti mismo. Y
que Él va a ser suficiente para hacerlo. Esas cosas nos libre de vivir para su gloria, porque depende de Él y quién es Él. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nunca regresará vacía. Oh Dios, perdónanos por nuestra tendencia de pensar que nosotros sabemos mejor que ti. Por nuestra tendencia de querer controlar todas las cosas en vez de dejarlo a sus pies. Oh Dios, perdónanos por esa tendencia de tener ansiedad por cosas que, si seamos realistas, muy pocas veces todas esas cosas suceden. Puedes sentir que es real, pero al mismo tiempo, Dios, cáusanos saber que tú eres más grande y más poderoso de cualquier temor o ansiedad que tenemos. Y puede ser que tú traes cosas más difíciles de lo que esperemos. Pero ayúdanos no despreciar esas cosas difíciles y crecer en conocimiento de ti en medio de esas cosas, sabiendo que tú eres suficiente para nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier providencia, porque tú estás haciéndonos, si somos creyentes, como Cristo. Y oremos esto en nombre de Cristo. Amén y amén.